Bueno, pues hola a todos los que estén viendo el día de hoy este video. Vamos a comenzar con la asignatura llamada Descripción celular y topográfica del cuerpo humano, mayormente conocida como anatomía, ¿ok? En términos, pues, básicos. Mi nombre es Alan Na, soy licenciado en enfermería y actualmente me encuentro laborando en el Hospital Orán de Mérida. Específicamente, vamos a comenzar con la terminología básica. ¿Qué abarca esta terminología básica? Únicamente serán conceptos como son anatomía, fisiología, morfología, homeostasis y niveles de organización. Esto, pues como les comento, en términos generales, es un poco de lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. ¿Ok? Bueno, pues tenemos en primera instancia el término anatomía. ¿Ok? Bueno, anatomía viene de dos palabras de origen griego. La primera es ana, a través, y tomía es corte. ¿Ok? Vamos a juntar estas dos palabras de origen griego y nos va a dar como significado a través del corte. ¿Ok? Y de eso básicamente se va a tratar la anatomía. Va a ser el estudio de la estructura y la forma del cuerpo y sus partes, además de la relación que existe entre ellas. Estas estructuras son las que podemos ver y analizar mediante cortes o disecciones. Bueno, una vez teniendo el significado de anatomía, vamos a hablar un poquito de lo que fue la anatomía en la antigüedad. ¿Ok? Eh, no tenemos realmente a ciencia cierta una fecha específica en la cual se haya estudiado la anatomía. Sin embargo, la humanidad durante mucho tiempo ha dejado evidencia de que sí se han hecho estudios anatómicos o al menos se ha intentado abordar lo que es eh, pues cosas relacionadas con el cuerpo humano, ¿ok? Como por ejemplo, en 1502 surgió lo que se le conoce como el David de mármol. Fue una estructura tallada por Miguel Ángel en Italia y esta como muchas otras se trataba de ejemplificar la belleza del cuerpo, resaltando estructuras anatómicas como los músculos, por ejemplo. Más adelante, en 1617, se realizó esta pintura que están viendo en pantalla. Se llama Lección de Anatomía del Dr. Willem van der Meer y fue realizada, como les digo, en 1617. Si nos ponemos a analizar a detalle esta figura, ¿qué podemos ver? Apreciamos a varias personas que están viendo lo que supone ser un procedimiento, ¿ok? Se ve que realizaron una incisión en el abdomen de esta persona que yace sobre una mesa, ¿sí? Bueno, pues resulta que esta imagen o esta pintura se realizó en su tiempo como evidencia de que ya era permitida la realización de autopsias. ¿Ok? No se realizaban ya que la iglesia no lo veía como algo que esté moralmente bien. Pero después de esta fecha, o en estas fechas, pues ya se podía realizar las autopsias y esto dio un paso muy grande y ayudó demasiado para el estudio de la anatomía. ¿Por qué? Se empezaron a realizar estas autopsias y se podían identificar los órganos que una persona tenía, por ejemplo, en el abdomen, los órganos que se tenían en la cabeza, cómo estaban compuestos internamente los brazos, las piernas y todo ese tipo de estructuras. Si avanzamos un poco más en el tiempo, para el año de 1979 salió este libro llamado Anatomía en Eventos Históricos. Es un libro de Eduard Perkoff lanzado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Básicamente se realizaban estudios con las personas que perdían la vida y se dio un paso muy grande también a la anatomía en esos tiempos. Bueno, dejando a un lado
lo que es la historia de la anatomía, vamos a hablar de la anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica, como su nombre indica, se encarga de estudiar estructuras grandes que son visibles a simple vista, como son el corazón, los pulmones, los huesos y otras estructuras, dicho sea de paso, como el hígado, los intestinos, la vejiga, entre otros ejemplos, ¿ok? Tenemos la anatomía microscópica, que como su nombre también indica, se encarga de estudiar las estructuras muy pequeñas que no son visibles a simple vista y se tendría que utilizar ya sea un microscopio o un lente que haga ver las estructuras que exactamente no se pueden ver, como son las células, en este caso nerviosas, musculares, óseas, entre otras cosas. Tenemos el término de fisiología. La fisiología es el estudio del modo en que funcionan el cuerpo y sus partes. Estudia el cómo se dan los distintos procesos celulares y la forma en la que se llevan a cabo. Básicamente, la fisiología se va a encargar de responder a la pregunta del cómo se dan estos procesos. Y ya lo veremos más adelante con los ejemplos y con los temas que iremos abordando. Bueno, otro término es la morfología. ¿Qué es la morfología? Es la rama que estudia la forma del cuerpo humano y los recursos que deben emplearse tanto para su correcto estudio como su representación. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos de morfología humana, es la forma del cuerpo. Por ejemplo, la primera imagen te ejemplifica el tipo de cuerpo de reloj de arena. El segundo, cuerpo de triángulo, triángulo invertido, rectángulo, óvalo. ¿Ok? Más adelante, en otros temas, vamos a abarcar también lo que es las posiciones anatómicas, ¿ok? Así como los tipos de cortes que pues igual tiene mucho que ver con lo que es la morfología. Morfofisiología. Estudia la estructura anatómica en sus aspectos macroscópicos, microscópicos y moleculares, así como las funciones de estas estructuras, su origen y desarrollo. La morfofisiología va desde lo más pequeño, como podemos ver en las imágenes que estamos mostrando en pantalla, que son las células musculares o miocitos, ¿ok? La unión de estos miocitos va a formar miofibrillas, después fibras musculares, la unión de fibras musculares forman músculos y después vamos a tener lo que es la conformación del sistema muscular por completo. No me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante en lo que son los niveles de organización y en otros temas vamos a ver específicamente lo que es el sistema muscular y cómo se dan los procesos para el movimiento de estos. Bien, unidad funcional. ¿Qué es una unidad funcional? Es la estructura más pequeña por la cual está compuesto un organismo. Es el encargado de realizar todos los procesos naturales para la subsistencia del mismo. Son capaces de conservar la vida y reproducirse. Para el cuerpo humano, la unidad funcional es la célula. ¿Ok? La célula va a realizar muchos procesos encaminados, como dice aquí, a conservar la vida y reproducirse. Entre muchas de las funciones que tiene se encuentran la síntesis de proteínas, la reproducción, la diversidad celular y el envejecimiento o muerte. Existe esta regeneración de células, unas nacen y otras mueren. Bueno, hablemos de la homeostasis. La homeostasis igual viene de dos palabras de origen griego que son homois, que significa igual, y estasis, que es quedarse. Si unimos estas palabras de igual forma, vamos a tener que es quedarse igual. ¿Ok? Vamos a leer lo que es el significado en sí
de la homeostasis. Dice, hace referencia al estado de relativa estabilidad del medio interno corporal. Cuando no existe esta estabilidad, se activan ciclos correctivos que ayudan a restaurar dichas condiciones. En pocas palabras, va a ser la función que lleva a cabo el cuerpo para regular un descontrol, ya sea de sustancias o de mecanismos. Analicemos la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos dos termómetros arriba, uno que indica que hay calor y el otro que hay frío. Centrémonos entonces en el primer ejemplo. Si hay una señal de que la temperatura es muy elevada y hay mucho calor, el hipotálamo manda una señal a la piel donde le dice que tiene que segregar sudor para que ésta se refresque, se humidifique y así baje o disminuya la temperatura corporal. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay frío? De igual forma, el hipotálamo manda una señal, pues en este caso a los vasos sanguíneos, para que ese vaso constriñan y el flujo sanguíneo sea mínimo, conservando así la temperatura corporal. ¿Ok? Porque si hubiera un desbalance, un desequilibrio y no se mandara esta señal, la temperatura interna del cuerpo se iría disminuyendo a tal punto en el que nos cause una hipotermia. Economía humana. La economía humana se le conoce a todos y cada uno de los órganos y sistemas por los que está compuesto el cuerpo humano. Es el cuerpo humano y su composición en su totalidad. Bueno, una vez que tenemos los conocimientos básicos de anatomía, vamos a hablar ahora de los niveles de organización estructural y los sistemas corporales. Para ello primero tenemos que identificar o saber qué es un nivel de organización. Como su nombre indica, son estratos o clasificaciones por las cuales está compuesto un organismo vivo. Esta va desde lo más pequeño hasta lo más grande o complejo. Vamos a hacer una pequeña analogía de lo que son los niveles estructurales o niveles de organización. Tenemos que en la estructura existen letras, palabras, frases, párrafos y pues ya la unión de todos esos párrafos pudieran formar un libro. ¿Ok? De igual forma van a funcionar los niveles. Vamos a ejemplificarlo conforme vayamos viendo los temas. Nivel químico. En este nivel encontramos átomos y moléculas. Reaccionan entre sí para formar compuestos. En este caso, si hacemos la analogía, los niveles químicos van a ser las letras. ¿Ok? Aquí encontramos los átomos y moléculas muy pequeñas que al unirse forman moléculas un poco más grandes. Es el caso de el H2O o el agua, ¿ok? O el cloruro de sodio, la sal de mesa. Son uniones de dos o más moléculas que forman moléculas más grandes. El nivel celular son las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo. Existen varios tipos de células. En esta imagen tenemos 6 tipos, que son las células intestinales, las células del hígado, las células cardíacas, las células nerviosas, las células sanguíneas y las células musculares. ¿Ok? Ya más adelante, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ir identificando cuáles son todas y cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, si de nuevo hacemos la analogía en cuanto a niveles con las letras, tenemos que este segundo nivel, el nivel celular, se va a asemejar a palabras. ¿Por qué? Porque son la unión de dos o más letras. Una célula es la unión de dos o más moléculas. Ahora bien, el nivel tisular es un conjunto de células que cooperan mutuamente para llevar a cabo una o varias funciones en un organismo. Y son igual varios tipos de tejidos. Vemos que tenemos el tejido epitelial o de la piel, el tejido sanguíneo, tejido adiposo, tejido óseo, nervioso y tejido muscular. De igual forma, más adelante vamos a ver más ejemplos y vamos a centrarnos en cada uno de estos tipos de tejido. Y de nuevo vamos a hacer la comparación
de forma analógica con el sistema de escritura. En este caso, el nivel tisular en el sistema de escritura serían las frases. ¿Ok? Un conjunto de palabras forman una frase. En este caso, un conjunto de células forman un tejido. Nivel de órganos. Es un conjunto de tejidos que desempeñan una determinada función y tenemos hígado, lengua, corazón y aquí vemos otras imágenes como son los pulmones, el estómago, ¿ok? Si lo asemejamos con el sistema de escritura, tenemos que las frases, la unión de frases van a ser un párrafo. En este caso, la unión de tejidos forman un órgano. Después tenemos los niveles de aparatos y sistemas. Consisten en órganos relacionados entre sí con una función en común. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que tenemos aparatos y tenemos sistemas. Vamos a definir que aparatos va a estar constituido por órganos diferentes. ¿Ok? En este caso, el aparato digestivo va a estar compuesto por el esófago, por el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y el hígado. Y en algunas ocasiones, un órgano va a pertenecer a más de un solo sistema. Por ejemplo, este es el caso del páncreas. Es parte del sistema digestivo y también es parte del sistema endocrino en la producción de hormonas. También tenemos el aparato respiratorio compuesto por pulmones, tráquea, alveolos, ¿ok? Y pues también tenemos el aparato reproductor femenino o masculino. Está compuesto por trompas de falopio, ovarios, ¿ok? Y tenemos otros aparatos que vamos a ver en las siguientes imágenes. Y hay que definir también qué es un sistema. Un sistema está compuesto por un tejido mayoritario único. Tenemos el sistema muscular, sistema esquelético, ¿ok? Sistema nervioso, sistema endocrino. Y aquí tenemos una pequeña imagen que ejemplifica los aparatos o sistemas. Y también la clasificación de los niveles estructurales. Como les había comentado, tenemos las células. Un conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos forman un órgano y un conjunto de órganos forman los aparatos y sistemas. Espero que puedan ver un poco más lo que es esta imagen y tratar de identificar cuáles corresponden a cada uno de esos sistemas y aparatos, porque más adelante vamos a verlos en los otros temas. Necesitamos relacionarnos muy estrechamente con esto debido a que es fundamental para el estudio de la anatomía. Por último, vamos a tener la definición de sistema orgánico. Dice que es un conjunto de órganos y estructuras análogas que trabajan en conjunto para cumplir alguna función en el ser vivo. Entonces, podemos decir que el sistema orgánico va a ser el resultado de la unión de aparatos y sistemas, ¿ok? Funcionando mutuamente entre sí, ¿ok? Y nos da como resultado el sistema orgánico. Bueno, pues esto sería el final de lo que viene siendo el primer tema de la terminología básica. Más adelante estaremos viendo otros temas relacionados ya específicamente con cada uno de estos sistemas y aparatos que les hablé. Bueno, yo me despido y espero que este video te sirva más adelante para poder estudiar o repasar la asignatura de anatomía. Que tengas un buen día.